Estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos, quien siente que el nuevo paro campesino tiene fines políticos para perjudicar su campaña para ser reelegido en las elecciones del 25 de mayo. Sin embargo, los dirigentes gremiales aseguran que su único motivo para volver a las calles es el incumplimiento del gobierno, que ha dejado que el campo entre en una etapa crítica. Huelga agraria en Colombia amenaza con paralizar el país. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos enfrenta una dura batalla con el sector agrario de la nación, que pide al gobierno cumplir con una serie de exigencias, como refinanciar las deudas de los campesinos, renegociar los tratados de libre comercio, bajar los costos de los agroinsumos, proteger la economía campesina de los impactos de la minería y el apoyo a cultivos alternativos en zonas productoras de papa. Aunque el paro inició con cierta calma y fuertes dispositivos policiales, departamentos como Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Putumayo, Meta, Caldas, Risaralda, Caquetá, Huila y Boyacá han sido epicentro de masivas concentraciones campesinas. Sin embargo, en el departamento del Huila, al sur del país, se presentaron algunos enfrentamientos con las autoridades por tratar de bloquear las vías. Los campesinos sostienen que el gobierno ha incumplido los compromisos adquiridos al finalizar el paro de 2013, donde acordaron bajar los costos de los fertilizantes, el pago de subsidios y refinanciar las deudas con entidades financieras. La culpa no es nuestra, la culpa es del gobierno, porque el gobierno en ese momento quiere dar pañitos de agua tibia, se ha dedicado a comprar líderes, se ha dedicado a comprar asociaciones, distritos de riego y piensa que dando un dinero a unos campesinos, o una máquina, o un tanque de frío, o una lavadora de papa, o una despulpadora, piensa que con eso soluciona el problema, cuando el problema es más estructural. Frente a esto, el Ejecutivo ha contestado que de 183 acuerdos pactados, ha dado cumplimiento a cerca de 80 y que el resto corresponden a tareas de largo y mediano plazo que están en trámite. Es por esto que desde el propio gobierno se maneja la tesis de que esta convocatoria no solo carece de argumentos, sino que detrás manejan otros fines políticos para entorpecer la campaña del presidente Santos, quien aspira a su reelección el próximo mes. La manifestación también ha sido cuestionada por algunos líderes campesinos, quienes se han unido a esta teoría e incluso culpan a algunos de sus representantes gremiales de desestabilizadores y agitadores. Con este panorama, varios expertos ven con preocupación lo que pueda suceder en los próximos días, debido a que la escasez es uno de los principales problemas que traerá el paro. Analizamos y debatimos este tema desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Saludo a Roberto Correa, integrante de la Dirección Colegiada de la Unidad Nacional Agropecuaria en Colombia, y a Oscar Gutiérrez, coordinador del movimiento Dignidad Cafetera. Señores, un gusto tenerlos aquí en el programa. Gracias por participar con nosotros en Zoom a la noticia. Lo primero, y no solo lo decía el presidente Santos, señores, lo decía el ministro de Hacienda también en una entrevista esta mañana, donde decía que el gobierno ha cumplido con el sector agropecuario en Colombia, que hay una gran inversión que no se había visto antes y por lo tanto lo que queda preguntarse es ¿qué hay detrás de las protestas agrarias en Colombia? Señor Correa, ¿qué hay detrás? Bienvenido. A ver, gracias por la invitación. Detrás de las protestas hay una historia de marginalidad en relación con el sector agropecuario colombiano, salvo los grandes grupos económicos. Y lo que hay detrás es que el modelo económico de crecimiento económico especulativo fracasó, colapsó. Eso generó una parálisis económica. Y esa parálisis económica, que se llama paro económico, tiene una expresión política, una manifestación social, que ha venido desde hace mucho tiempo, con protestas en el Catatumbo, con las marchas de la Marcha Patriótica, con las marchas de los indígenas, con todas las marchas del año pasado y que continúan hoy y ayer, solo que la particularidad en las de hoy y ayer es que nosotros, los de la Unidad Nacional Agropecuaria, que nacimos en el seno de la discusión, dijimos en su momento que no era oportuno, por lo que estábamos en campaña electoral, y que se iba a leer como un fenómeno de participación política electoral. A nosotros nos da lo mismo quién gane las elecciones presidenciales, porque esto es un modelo. Quien siga de presidente va a seguir con el modelo. Entonces, nosotros estamos en las mesas de negociación con el gobierno como una trinchera de reivindicaciones.
¿ya? Entonces no es que estemos ni de traidores, ni metiendo de zancadillas a nada, y entre otras, pues menos se las íbamos a meter a Óscar, porque no es eso. Y el problema no es personal, el problema es de fondo, una parálisis económica que sumió en la quiebra a todo el sector agropecuario y con gente de carne y hueso, campesinos. Señor Gutiérrez, bienvenido también. ¿Qué piensa usted de esa posición del señor Correa frente a que el momento de la protesta en Colombia tal vez la deslegitima por estar tan cerca de unas elecciones presidenciales y todo el mundo lo usa o hace el argumento de decir hay política detrás de esto? No, yo pienso que el asunto no tiene nada que ver. Bueno, agradeciendo la invitación y unas buenas noches a todos los televidentes. Este problema empezó hace muchos años. Las primeras protestas que se hicieron por parte de los arroceros, por ejemplo, fueron antes de 6 meses de instalado el gobierno del presidente Santos. Y en el gobierno anterior hubo una serie de protestas de los productores agrarios, porque el tema arranca prácticamente con la modificación del modelo económico de desarrollo del país, de sustitución de importaciones por vivan las importaciones, que se inaugura a partir del gobierno del presidente Gaviria. Llevamos ya, digamos, 20 años de este proceso. Hicimos una serie de movilizaciones, en el caso de los cafeteros más de 3 años, y en el caso de otros sectores 2 años, 1 año, porque ese movimiento de los cafeteros de alguna manera desarrolló, generó un movimiento agrario mucho más grande. Y lo que yo pienso es que los tiempos de la lucha social son tiempos distintos a los tiempos de la lucha política. Las elecciones son las elecciones, ahí están, y ganará quien gane. Igual ese no es nuestro interés en este momento. Los tiempos del cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional sí son unos tiempos muy importantes para los agricultores y para los productores, porque se están quebrando. ¿Y por qué este tiempo? Yo insisto en eso porque el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, también ha denunciado, como les decía al inicio, que las movilizaciones solo buscan un protagonismo político de algunos líderes campesinos que perdieron las elecciones legislativas en Colombia. Escuchémoslo antes de eso. Quienes están promoviendo el paro tienen un enorme afán de protagonismo, son personas que aspiraron al Congreso de la República, que fueron derrotados en las urnas y que lo que no pudieron por la vía democrática lo están tratando de hacer bloqueando vías. ¿Es un mal momento? No, es claro lo siguiente, mira, yo creo que el ministro, él mismo, cierto, se enreda en el asunto. El que algunos dirigentes de Dignidad Cafetera o de Dignidad Agropecuaria en general hayan participado en las elecciones y no hayan obtenido el respaldo suficiente para elegirse o no, no solamente en un partido como el Polo, sino en todos los partidos, es un hecho cierto de los tiempos de la política. Pero en el caso nuestro de Dignidad Cafetera, desde enero le mandamos una carta al señor presidente de la República diciéndole: señor presidente, cumpla con esto. Y el presidente nunca habló nada del tema. Y nosotros se lo dijimos en enero, y pasó enero. Y pasó febrero, y pasó marzo, que fue el mes electoral, y el presidente no dijo nada. Y ya vamos a 29 de abril, con 2 días de paro, y apenas ahora el gobierno nacional decide hablar sobre los temas. Señor Correa. Entonces, fíjate tú que el problema no son los tiempos electorales, sino los tiempos sociales que el gobierno no atendió. Señor Correa. A ver, nosotros hemos estado al interior de las mesas de negociación. Y también tendríamos que decir que las contradicciones que se dan entre los miembros del sector agropecuario se dan al interior del gobierno. Este no es un solo gobierno, pareciera ser un solo gobierno, pero el cabeza de la economía encabeza también una línea azul. Y entonces, en donde nosotros hemos dicho, nos indemnizan por el daño que nos causaron, el señor dice que nos da un crédito por habernos roto la casa y que la construyamos nosotros, y nos da 10 años de plazo con 3 años muertos, y lo dice a rajatabla. Pues como aquí el programa es más sereno, yo no haría el gesto tremendo que hizo él en la Cámara de Representantes. Mañana los vamos a volver a ver, ¿sí? Pero hay una línea azul total en donde el ministro de Agricultura hace eco a lo que él está diciendo. Entonces, aparentemente, ¿sí? Aparentemente, nos ponen a chocar. Nosotros solamente con los que están hoy procediendo, fraternalmente les dijimos en su momento, este tiempo electoral es mortificante, genera confusión, pero no hay ni una sola discrepancia en las pretensiones de los cafeteros
ni en las de nosotros. Estamos totalmente identificados y aspiraría a que Óscar lo ratifique. Nosotros no vamos detrás de precios, no vamos detrás de modelos de insumos, no estamos detrás de PIC, nada. Nosotros vamos detrás del modelo económico y que sea el pueblo el que decida si cambia el modelo económico o no. Antes de entrar a eso, señor Gutiérrez, de qué tan reales son los pedidos y el cambio del modelo económico que ustedes están pidiendo, sí son conscientes, y vuelvo al tiempo político, que sin duda alguna el hecho de que los campesinos, el sector agrario esté en las calles, le puede causar una caída en la intención del voto, o por decir, en el voto popular al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y por eso vemos estas declaraciones. ¿Son conscientes que hay algo está hilado, que el tiempo social también va con el tiempo político? No necesariamente, porque si el tiempo social fuera con el tiempo político, seguramente todos los dirigentes de Dignidad Cafetera o de Dignidad Agropecuaria que se presentaron a hacer las elecciones hubieran sido elegidos. La prueba de que los tiempos sociales son unos y los tiempos de la política son otras es precisamente esa. Y hay que separarlos y hay que diferenciarlos. Y al presidente se le dijo con toda claridad, señor presidente, aquí hay una serie de puntos que sus ministros firmaron con los campesinos, empresarios, productores agropecuarios que salieron a los paros en Tunja, que se dan los paros en Pereira, ¿cierto? En el caso de los cafeteros, en Neiva también de cafeteros y otros agricultores, los del arroz que firmaron acuerdos en Villavicencio, etcétera. Cumpla esos acuerdos, señor presidente, pero el señor presidente toma las decisiones como él, a su leal entender, las toma, y decidió venir a hablar con los sectores productivos 15 días antes de una movilización que estaba anunciada desde hace 90 días. Entonces, fíjate tú que aunque pareciera que los tiempos sociales coinciden con los tiempos políticos, no necesariamente eso es así. Ahora, el presidente pues puede definir si atiende o no atiende y cuándo atiende, ¿cierto?, a los diversos sectores que tenga que atender. Señor Correa, cierro con usted este primer bloque. Adelante. Bueno. Mira, por ejemplo, la complicación del tema. En las mesas de negociaciones nosotros ya le dijimos al gobierno, paremos de hablar ya, empecemos a invertir. Y nos pone de gerente del pacto agrario a un ser funesto para el sector agropecuario, que coloca los recursos como a él le va dando la gana, que fueron ganados por los campesinos en la pelea. No hubo generosidad del gobierno, no hubo generosidad del parlamento, fueron los campesinos peleando. 9 muertos, 45 heridos, un desfigurado y en 1000 desgraciados, y hoy debe haber golpiza también. Pero ¿qué sucede? Cuando llega y avanza en los tiempos de la complejidad, el gobierno puede tener ya el desembolso de ciertos dineros. Bueno, estamos en el enredo. Se lo hemos dicho a César Jerez, se lo hemos dicho a todo el mundo. Hermanos, llegó la hora de que nos pongan los dineros para solucionar los problemas. Y terminan diciendo que eso es mermelada. Entonces nos enredamos, ¿me entiendes? Nosotros decimos, a nosotros no interesa que nos digan mermelada ni nada, sino que aporten, que le aporten a la gente lo que le deben del PIC, que le aporten a la gente lo que le deben de los negocios en Córdoba, que le aporten a la gente para la recuperación de cartera. Pero también hay ese cruce en donde la gente se le da por hilar fino y llega a conclusiones erróneas y aparentemente no lo van a lograr. Nos ponen en un choque entre nosotros mismos y nosotros mismos no tenemos sino una contradicción del momento. Es el momento. Vamos a hacer una primera pausa. En nuestro segundo bloque vamos a revisar justamente cómo se llegaría a un acuerdo, cuál es el pedido específico para que no solo Colombia, sino América Latina entienda cuál es el pedido del sector agrario en Colombia. Nuestros televidentes también opinan en nuestras cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas y también debaten el tema de hoy. Les hemos preguntado si pierde legitimidad la protesta agraria en Colombia por producirse a un mes de las elecciones presidenciales. Mauricio Vélez, por ejemplo, nos dice, precisamente eso es lo que Santos muestra en las encuestas. Las personas ya no creen en su capacidad para gobernar un país. Rigoberto López también dice, este es un problema que ya se le ha salido de las manos al presidente y si continúa seguirá bajando su popularidad. Rodrigo Gaviria dice, pienso que en este momento el paro es inoportuno y se desvirtúa, convirtiéndose en una expresión de politiquera.